El momento álgido de las tensiones en Gaza y Oriente Próximo ha llegado. La batalla entre el ejército israelí y Hezbolá se recrudece. Israel está enfurecido por el patrocinio de Hezbolá por parte de Irán y Palestina. En estos momentos, el ejército israelí está atacando con más vigor que antes. Hezbolá y otros grupos similares intentaron atacar a Israel en represalia, lanzando numerosos drones y misiles, pero las fuerzas de defensa israelíes los interceptaron y destruyeron. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Posteriormente, el ejército israelí inició una nueva embestida, acabando rápidamente con los objetivos más importantes de sus adversarios. Examinemos los detalles de este proceso. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, un alto miembro de la Yihad Islámica Palestina murió el miércoles al ser alcanzado por un dron en Siria. Las FDI informaron que Firas Qasem pereció en un ataque aéreo cerca de la frontera sirio-libanesa, en el lado sirio de la autopista Beirut-Damasco. Según el ejército, Qasem era una pieza clave en el grupo de operaciones de la Yihad Islámica. Además, desempeñó un papel central en el reclutamiento de terroristas palestinos del Líbano para la organización terrorista Hezbolá, con el fin de llevar a cabo operaciones terroristas contra el Estado de Israel. También se le encomendó la creación de planes operativos para la organización terrorista PIJAK en Siria y Líbano. Según las FDI, Hezbolá ha estado reclutando palestinos para atacar Israel en los últimos años con ayuda iraní. Mohamed Taha, miembro de Hezbolá procedente de Baalbek, murió camino de Jerusalén, una frase utilizada para referirse a los militantes muertos en ataques israelíes. Junto con Qasem, también murieron Osama y Hussama Riza, otros dos miembros. Las fuerzas de defensa israelíes afirman que los 4 soldados habían llegado al Líbano desde Siria para llevar a cabo operaciones en nombre de Hezbolá. Es raro que las FDI se atribuyan ataques en Siria. La Yihad Islámica, con sede en Damasco, ha enviado combatientes desde Siria para unirse a los militantes de Hezbolá en Líbano, y ambos grupos reciben apoyo de Irán. Los combatientes apoyados por Israel en Siria también son atacados regularmente por Israel, aunque los ataques rara vez se reconocen públicamente. Según medios de comunicación libaneses, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos el miércoles cerca de la ciudad de Ain al-Tinj, en la región occidental de Bekaa, a unos 20 km de la frontera israelí. Las redes sociales publicaron imágenes de columnas de humo saliendo de una montaña cercana a la ciudad. Según la agencia de noticias AFP, una furgoneta que transportaba misiles de Hezbolá fue alcanzada por un supuesto ataque israelí a última hora de la noche del martes, cuando se dirigía por el noreste del Líbano, a solo 10 kilómetros de la ciudad de Baalbek. El Ministerio de Sanidad libanés informó que una persona resultó herida durante el asalto. Una fuente próxima a Hezbolá confirmó que la munición en el interior del camión se incendió, lo que confirma el ataque del martes por la noche. Tras el descubrimiento de una célula de combatientes de Hezbolá, el ejército israelí afirmó haber lanzado un ataque contra un edificio de la ciudad de Oda, en el sur del Líbano. En este complejo escenario de conflicto, la escalada de violencia y las represalias mutuas solo aumentan la tensión en una región ya de por sí volátil. Las palabras de la Biblia nos invitan a reflexionar sobre el poder de la reconciliación y la búsqueda de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La violencia solo engendra más violencia, y mientras el conflicto continúa, es fundamental recordar la importancia de la diplomacia y la resolución pacífica de los conflictos. En estos tiempos de crisis, es crucial que las partes involucradas busquen caminos hacia la paz y la reconciliación, siguiendo el ejemplo del mensaje de amor y perdón que Jesús enseñó. Como menciona el Salmo 34 horas y 14 minutos, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La situación actual en Oriente Próximo subraya la necesidad de un esfuerzo renovado por parte de la comunidad internacional para mediar en este conflicto y fomentar un diálogo que pueda llevar a un futuro más seguro y estable para todos los involucrados. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI,
los 4 soldados habían llegado al Líbano desde Siria para llevar a cabo operaciones en nombre de Hezbolá. Es raro que las FDI se atribuyan ataques en Siria. Sin embargo, la Yihad Islámica, con sede en Damasco, ha enviado combatientes desde Siria para unirse a los militantes de Hezbolá en Líbano. Irán presta apoyo a ambas facciones. Los combatientes apoyados por Israel en Siria también son atacados regularmente por Israel, aunque estos ataques rara vez se reconocen públicamente. Según medios de comunicación libaneses, Israel realizó el miércoles una serie de ataques aéreos cerca de la ciudad de Ain al-Tiñe, en la región occidental de Bekaa, a unos 20 km de la frontera con Israel. Las publicaciones en las redes sociales muestran imágenes de columnas de humo que emergen de una montaña cercana a la ciudad. Según AFP, una furgoneta que transportaba misiles de Hezbolá fue alcanzada por un presunto ataque israelí a última hora de la noche del martes, cuando se dirigía por el noreste del Líbano, a solo 10 kilómetros de la ciudad de Baalbek. Según el Ministerio de Sanidad libanés, una persona resultó herida durante el asalto. Una fuente próxima a Hezbolá confirmó que la munición en el interior del camión se incendió, lo que confirma el ataque del martes por la noche. Tras el descubrimiento de una célula de combatientes de Hezbolá, el ejército israelí afirmó haber lanzado un ataque contra un edificio en la ciudad de Odise, en el sur del Líbano, el martes. El ataque fue filmado por los soldados. Un soldado de las FDI resultó herido levemente cuando un avión no tripulado de Hezbolá, disparado desde el Líbano el martes, se estrelló cerca de la aldea septentrional de Beit Hillel, en el Panhandle de Galilea. Según el ejército, los militantes dirigidos por Hezbolá han estado atacando asentamientos israelíes e instalaciones militares fronterizas casi todos los días desde el 8 de octubre. Desde el 7 de octubre, Israel y el grupo terrorista Hamás están en guerra en Gaza. Miles de terroristas dirigidos por Hamás han asaltado el sur de Israel, matando a unas 100 personas, la mayoría civiles, secuestrando a 251 rehenes y cometiendo atrocidades, incluidas agresiones sexuales. 20 soldados y reservistas de las FDI han perdido la vida y 26 civiles israelíes han muerto como consecuencia de la lucha contra Hezbolá hasta la fecha. Además, ha habido otros ataques desde Siria sin víctimas. Hezbolá ha declarado que Israel ha matado a 430 de sus miembros, principalmente en Líbano, en medio de los continuos combates en Siria. También murieron numerosos transeúntes, un militar libanés y otros 76 agentes terroristas. En la madrugada del domingo, Israel destruyó cientos de vehículos lanzacohetes de Hezbolá en un ataque preventivo. Esto ocurrió antes de la represalia planeada por el grupo terrorista tras el asesinato del comandante Fuad Shukr, que tuvo lugar días después de un ataque israelí con cohetes de Hezbolá el mes pasado, que se cobró la vida de 12 niños y adolescentes. El lunes 26 de agosto de 2024, un trabajador de la defensa civil en la ciudad costera libanesa de Saida examinó los restos carbonizados de un vehículo que fue alcanzado por un ataque israelí. Mohamed, el grupo terrorista, pudo lanzar cientos de cohetes contra el norte de Israel tras el ataque preventivo, impidiendo que se desplazaran más al sur. Desde el asesinato de Shukr, Israel ha estado planeando el ataque poco antes de que Ismail Haniyeh, líder político de la organización terrorista Hamás, muriera en una explosión en Teherán. Shukr fue asesinado. Irán ha amenazado con vengarse de Israel por el asesinato de Haniyeh en su territorio, pero Israel no ha reconocido ni negado su papel en el fallecimiento de Haniyeh. Durante su visita al norte el miércoles, el primer ministro Benjamin Netanyahu reafirmó a los comandantes de las FDI que el ataque preventivo contra Hezbolá no es el final de la historia, según su oficina. Según un comunicado de la oficina del primer ministro, Netanyahu acudió en primer lugar al mando norte de las FDI, donde el general de división Ori Gordin, jefe del mando, le informó sobre el ataque antes del amanecer. Después, el primer ministro visitó un kibutz en Metula, donde mantuvo reuniones con los primeros intervinientes y las tropas locales. El ataque del domingo en Líbano, según Netanyahu, fue un gran éxito, pero no se puede decir que fuera suficiente. Por el contrario, afirmaba un hecho evidente,
la historia no ha terminado, dijo. Refiriéndose a los casi 60.000 residentes del norte desplazados desde el 7 de octubre, Netanyahu declaró: solo cuando seamos capaces de restablecer la seguridad y enviar a los residentes a salvo de vuelta a sus hogares, este es un objetivo nacional al más alto nivel, no solo una promesa o un eslogan. Hezbollah declaró que la operación había sido eficaz y que había alcanzado 11 bases y campamentos militares. La mayoría de los cohetes, según las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, no alcanzaron su objetivo. En ambos casos, Hezbollah evitó atacar ciudades importantes o infraestructuras vitales de Israel, ni siquiera retiró las principales armas. Se cree que el grupo posee más armamento que varias naciones, a pesar de estar designado como organización terrorista tanto por Estados Unidos como por Gran Bretaña. A las 4:30, Israel lanzó su primer ataque, bombardeando posiciones de tiro de Hezbollah con aviones de guerra. Miles de lanzacohetes fueron destruidos en lo que las FDI llamaron un ataque preventivo. Ahora vuelve a haber combates a bajo nivel en el sur del Líbano. Israel lanzó un nuevo intento de asesinato al prender fuego a un automóvil en llamas en las calles de la ciudad portuaria de Sidón. Según versiones locales, el objetivo era un dirigente de Hamás que pudo escapar a tiempo. Más allá de la velocidad del sonido, los aviones de guerra israelíes sobrevuelan la costa de Tiro a baja altura, pero la playa de abajo está más concurrida. Parece que hoy todo está tranquilo, afirma un veinteañero que desea permanecer en el anonimato. Ahora todo ha vuelto a la normalidad. Una vez más, la gente empieza a salir de las tranquilas calles, hoy la gente puede respirar. Hezbollah declaró que había aplazado su ataque para dar más tiempo a las negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza. Sin embargo, no se produjo ningún avance perceptible al término de la última ronda de negociaciones en Egipto. Oriente Próximo se está volviendo más inestable como consecuencia de la terrible guerra que se está librando en Gaza. Después de que una operación masiva en la sección norte de Cisjordania ocupada iniciara su tercer día, el ejército israelí declaró la muerte de otros 2 combatientes de Hamás en la ciudad de Jenin. Wissam Kem fue presuntamente abatido por las fuerzas de seguridad israelíes, que a continuación lanzaron ataques aéreos contra otros 2 individuos que intentaron escapar. Los 3 hombres fueron abatidos el domingo por la noche cerca de la localidad de Sababe, al sureste de Jenin, según el Ministerio de Sanidad palestino. Además, Hamás verificó su fallecimiento. Las fuerzas israelíes abandonaron Tulkarem y los campos de refugiados el viernes, pero aún podían oírse disparos y explosiones en el interior de Jenin el viernes por la mañana. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, la Agencia de Seguridad Interna, Shin Bet, y la Policía de Fronteras de Israel emitieron conjuntamente un comunicado en el que informaban del fallecimiento de Wissam Qasem durante una operación en la región de Jenin. El conflicto en Oriente Próximo sigue siendo una fuente de dolor y sufrimiento para muchos. La violencia en Gaza, Cisjordania y Líbano es un recordatorio de las profundas divisiones y el ciclo interminable de retaliaciones. En medio de este conflicto, recordamos las palabras de la Biblia que nos llaman a la paz y a la reconciliación: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. La paz no es solo un objetivo político, sino un mandato moral y espiritual. Es fundamental que todas las partes busquen soluciones pacíficas y eviten más derramamientos de sangre. Mientras los líderes políticos negocian, la comunidad internacional debe intervenir de manera constructiva para facilitar un diálogo sincero que aborde las causas profundas del conflicto y promueva la justicia y la reconciliación para todos los involucrados. Las fuerzas de la Policía de Fronteras acusaron a Wissam Qasem de planear y llevar a cabo atentados armados. Después de encontrar y neutralizar a Qasem en un coche, informaron que poco después otros 2 terroristas que intentaron escapar del vehículo fueron eliminados por un avión de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Los identificaron como Arafat Amer y Maizar Mazar, afirmando que eran cómplices en los violentos asaltos. Según el Ministerio de Sanidad palestino, las fuerzas israelíes retiraron los cadáveres de 3 personas que habían muerto en Sabab.
Los habitantes de la zona informaron de 2 ataques con drones, así como de los restos de un automóvil calcinado lleno de agujeros de bala. El brazo armado de Hamás, las brigadas Izzad-e-Din al-Qassam, verificaron que Wissam Qasem era uno de los líderes del campo de Jenin y que Mazar y Amer también formaban parte del grupo. Por tercer día, las fuerzas israelíes persistieron en sus operaciones en Jenin. Según la agencia de noticias palestina Wafa, un fuerte contingente de soldados invadió la mezquita de Al-Ansar, al oeste de la ciudad, en el campo de refugiados de Jenin. Además, el sistema Arrow 3 tiene el potencial de influir en el equilibrio geopolítico de Oriente Medio. El hecho de que Israel disponga de sistemas de defensa tan avanzados sirve como fuerte advertencia a otras naciones y organizaciones de la zona. La probabilidad de un conflicto regional disminuirá a medida que actores como Irán reevalúen sus planes de atacar a Israel. Irán ha replanteado su estrategia militar regional y ha reducido sus amenazas directas contra Israel en respuesta al sistema Arrow 3 de Israel, que defiende eficazmente contra las amenazas de misiles balísticos iraníes. Como resultado, la posición de Israel en la región es más ventajosa, sus lazos con sus amigos y aliados son más fuertes y puede mantener su ventaja estratégica sobre sus oponentes. Por último, el sistema de defensa antimisiles Arrow 3 es significativo tanto estratégica como militarmente, ya que cambia la dinámica de poder regional a favor de Israel y defiende eficazmente al país de las amenazas de misiles balísticos. En el Mar Rojo, el barco estadounidense Puma también fue atacado, según el portavoz militar Houthi, el general de brigada Yahya Saree. Este ataque se llevó a cabo en respuesta a la agresión israelí, estadounidense y británica. Saree subrayó el derecho pleno de Yemen a la autodefensa. La agresión israelí en Yemen comenzó el domingo, cuando el ejército israelí atacó Jodeida, matando a 3 personas e hiriendo a más de 80. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, lanzó una severa advertencia a los hutíes, amenazando con nuevas operaciones contra ellos si se atrevían a dañar a ciudadanos israelíes tras el ataque con drones del viernes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hizo un anuncio tras el ataque. Una cuenta perteneciente al miembro del Politburó Houthi, Mohamed al-Bukiti, amenazó en un mensaje en línea con responder a la tensión. Mohamed Abdul Salam, alto dirigente Houthi, afirmó que Israel había atacado brutalmente Yemen, destruyendo centrales eléctricas e instalaciones de almacenamiento de petróleo en Jodeida. Funcionarios estadounidenses y británicos negaron implicación en los ataques del sábado, a pesar de haber coordinado numerosos ataques aéreos contra los hutíes para poner fin a sus asaltos a la navegación en el Mar Rojo. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En respuesta a los bombardeos en Yemen, Arabia Saudí adoptó una línea dura, afirmando que no tenía conexión o implicación en el ataque contra Jodeida, según un portavoz del Ministerio de Defensa saudí. A lo largo de los 10 años de batalla entre los hutíes y el gobierno reconocido nacionalmente y apoyado por Arabia Saudí, el puerto de Jodeida no se ha visto afectado en su mayor parte. Este puerto es crucial para importar mercancías y ayuda extranjera a las zonas de Yemen ocupadas por los rebeldes. Debido al conflicto, millones de yemeníes dependen del puerto para recibir ayuda humanitaria. Tras un ataque con drones en Tel Aviv, el líder de la ONU, Antonio Guterres, instó a la máxima moderación para evitar que empeoren las tensiones en la región. Cuando la guerra en Gaza entraba en su 9º mes, Hezbollah lanzó una funesta advertencia, afirmando que los ataques israelíes contra Jodeida marcaban un punto de inflexión crítico. Como consecuencia de los ataques de los hutíes contra buques comerciales en el Mar Rojo, el puerto de Eilat en el sur de Israel se prepara para despedir a la mitad de su personal. El puerto, que emplea a más de 120 personas y es la entrada meridional de Israel hacia Extremo Oriente, Australia y África, perdió $13.61 millones tras un incidente en Tel Aviv el viernes que hirió a 10 personas y mató a un israelí. La organización Houthi, respaldada por Irán, se enfrentó a la represalia israelí y decidió seguir atacando.
Los hutíes han recibido una cobertura sustancial de los medios de comunicación pro-iraníes que han señalado la coordinación en curso entre Yemen, la resistencia de la Franja de Gaza y el eje regional de resistencia. Esto augura bien para los planes de los hutíes de aumentar la coordinación de sus ataques con las milicias iraquíes y Hezbollah libanés. Según los responsables hutíes, la respuesta de Israel solo servirá para fortificar la determinación del grupo en lugar de desalentar futuros ataques, para poner fin a la injusticia sufrida por el pueblo palestino y los yemeníes. En respuesta a la agresión perpetrada por Estados Unidos, Reino Unido e Israel contra Yemen, las Fuerzas Armadas yemeníes ejecutaron 2 operaciones de alta calidad en Eilat y el Mar Rojo, utilizando aviones no tripulados y misiles balísticos. Los hutíes quieren a Riad fuera de la guerra, ya que Arabia Saudí no permitirá que se utilice su espacio aéreo para atacarlos. Según informes regionales, los hutíes supuestamente responderán a la respuesta de Israel, ya que estarán exentos de aportar pruebas que respalden sus acusaciones. El futuro es incierto, algunos ven esto como un precursor de una mayor escalada, mientras que otros lo ven como una tendencia hacia la calma. Las tensiones en la región podrían aumentar si los hutíes escalan el 19 de julio, pero podrían disminuir si es posible una tregua en Gaza. Desde noviembre, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han acumulado un importante arsenal de aviones no tripulados en apoyo de los palestinos de la Franja de Gaza en el actual conflicto entre Israel y Hamás. Desde entonces, han llevado a cabo una andanada de ataques con misiles y drones contra buques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. El 7 de octubre, miles de hombres armados invadieron el sur de Israel, asesinando a unas 12 personas y secuestrando a rehenes. Según Hamás, este fue el comienzo de la guerra. Saná, la capital de Yemen, fue tomada en 2014 en medio de una insurrección patrocinada por Irán. Desde entonces, los hutíes han potenciado sus capacidades con drones. Irán, sin embargo, niega las frecuentes acusaciones de Arabia Saudí y Estados Unidos de que ha suministrado misiles, drones y otras armas a los hutíes. Los hutíes poseen drones Shahd-136 de fabricación iraní, que fueron utilizados por Rusia durante el conflicto de Ucrania y que tienen un impresionante alcance de aproximadamente 1.240 millas. Los rebeldes hutíes han atacado Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos con otro tipo de avión no tripulado, el Samad-3, modificado para aumentar su alcance. El Samad-3 se ha convertido en un helicóptero de combate con el objetivo de incrementar su alcance. El avión no tripulado hutí que atacó Tel Aviv era un Samad-3 modificado para llevar menos carga útil pero más combustible. Según un estudio realizado en 2020 por expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, los drones hutíes vuelan de forma autónoma siguiendo puntos de ruta preprogramados hasta sus destinos. En un esfuerzo por salvaguardar el tráfico marítimo y disuadir las amenazas navales de los hutíes, las tropas militares estadounidenses han derribado muchos drones en el Yemen controlado por los hutíes y en las vías fluviales adyacentes desde enero. Parece que el ataque con drones de los hutíes contra Tel Aviv fue el primero en superar las avanzadas defensas aéreas de Israel cerca de Eilat. En marzo, también fue derribado un misil de crucero hutí. Las afirmaciones de los hutíes de que han creado aviones no tripulados capaces de evadir las defensas antimisiles israelíes son probablemente solo propaganda, pero no se puede negar que las habilidades del grupo están avanzando. Para constituir una amenaza seria, los hutíes tendrían que emplear drones enormes y más fáciles de detectar, y es dudoso que puedan abrumar las defensas desde tan lejos con un enjambre de drones. Los enfrentamientos en Oriente Medio entre Israel y los hutíes implican una miríada de factores que afectan a la seguridad regional y mundial. Estos factores incluyen dinámicas geopolíticas, militares, económicas, psicológicas, geoestratégicas, diplomáticas y sociopsicológicas. Reconocer estas dinámicas permite a Israel obtener una ventaja estratégica sobre las milicias respaldadas por Irán. El sistema de defensa aérea Aero-3 hectáreas ha alterado el equilibrio militar regional a favor de Israel. Este desarrollo mejora las capacidades defensivas de Israel y sirve de barrera contra cualquier ataque de los hutíes. Estas acciones militares repercuten en la infraestructura económica y la moral de ambas partes.
Mientras que el empleo por parte de Israel de sistemas de defensa de vanguardia aumenta la confianza y la seguridad nacionales, tiene el efecto contrario en los hutíes y otras milicias respaldadas por Irán, haciéndoles replantearse sus estrategias ofensivas. La guerra ha golpeado duramente a la economía y amenaza el suministro de energía y las rutas comerciales. Al utilizar tecnologías de defensa de vanguardia, Israel mejora la seguridad de sus ciudadanos y fomenta una unidad nacional más fuerte. Las crisis humanitarias y el empeoramiento de las condiciones de vida de la población civil son consecuencias inevitables de un conflicto prolongado. Según los analistas socioeconómicos, el coste económico de la guerra en Israel y Yemen tiene un efecto multiplicador en el tejido social de la región. Las guerras en Oriente Medio ponen en peligro no solo la estabilidad mundial sino también la seguridad de las regiones vecinas. Los conflictos en la región son cada vez más intensos debido al aumento de la capacidad defensiva de Israel, lo que lleva a otros países a reevaluar sus propios planes de defensa. Por último, los equilibrios de seguridad regionales y mundiales se ven profundamente afectados por los enfrentamientos en Oriente Medio entre Israel y los hutíes. Algunos consideran la instalación del sistema de defensa aérea israelí Arrow 3 un momento decisivo que ha alterado la trayectoria de estas guerras. Estos acontecimientos no solo cambian la dinámica de poder regional, sino que también dificultan los esfuerzos de paz y estabilidad de la comunidad internacional. Garantizar la paz permanente en la región y poner fin a los conflictos exige que la comunidad internacional adopte medidas activas y coordinadas. A todos los que nos han sintonizado, les estamos agradecidos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.